Argentina buscaba su pase a la final de la Copa América. Enfrente tenía una Canadá que trataba de sorprender y dar el campanazo en el torneo. Los del albiceleste eligieron una alineación con los hombres de experiencia en el ataque. Hablamos de que Messi y Di María tenían la gran responsabilidad de disputar este encuentro en contra de una hoja de maple que eligió el contragolpe como su estrategia principal, lo cual tenía sentido por las características de la plantilla que tenía justamente el equipo norteamericano, apelando totalmente a la velocidad de sus delanteros y con la limitante técnica que tenían sus jugadores también. Los primeros minutos fueron frenéticos en el encuentro, con los albicelestes tratando de crear juego con toques ordenados, buscando los huecos con base en los pases, posesión, aunque los canadienses respondían con latigazos muy peligrosos, pero la realidad es que no llegaban a trascender, y esto se debía principalmente a la mala toma de decisiones en la parte final del campo, ese último sector. Aún así, los representantes de la CONCACAF estaban respondiendo en el partido, lo que era prometedor para ellos. Habían muchas llegadas al área del Dibu Martínez, pero en esos minutos no veíamos claridad, tiros al arco. Habían momentos de cierto peligro en cuanto a sensaciones únicamente, pero los norteamericanos simplemente no concretaban llegadas, no ponían a prueba al Dibu Martínez, a pesar de la capacidad de creación de juego rápido que tenían. Llegó un momento en el partido, en el minuto 15, en donde el encuentro se trabó. Había una división de posesión en el mediocampo. Las dos selecciones estaban luchando por la esférica. Llegó cierto momento en el que se veía con claridad que debían de saltar líneas para poder romper esas barreras. Las dos defensas estaban muy ordenadas en cada una de las áreas. Minuto 21 y medio y llegó un momento de cierta polémica. Los canadienses estaban demandando una falta en el balón dividido que se estaba disputando en el mediocampo. Para la percepción del árbitro no había falta. Ese balón cayó en posesión argentina. Minuto 22, justamente después de esta acción dudosa para muchos, los sudamericanos se enfilaron al ataque. De Paul levantó la cabeza y detectó perfectamente el movimiento de Julián Álvarez. El mediocampista del Atlético de Madrid mandó el trazo largo y el delantero del Manchester City tenía mucho espacio, logrando hacer una recepción dirigida. Quedó mano a mano en contra del portero y logró vencerlo con un tiro que se colaba en medio de las piernas del guardameta. Con esto llegaba el 1-0, rompiendo el empate. Muchas personas llegaron a comentar que esa jugada no debió de haber existido por la falta previa que pedían los norteamericanos, pero te la dejo en repetición. Tú coméntame en la parte de abajo si crees que era una falta o no. Seguimos con el partido. Canadá no se desordenó, mantuvo su estrategia sin apresurarse y siguió esa búsqueda de los canadienses de ese gol del empate sin descuidar el sector defensivo, porque sabían que era determinante no recibir otro gol en contra para mantenerse en esa posibilidad de poder empatarlo. A partir del minuto 35, Canadá tomó el control del partido, con la posesión más larga para ellos. Fue una buena señal de respuesta, aunque al final fue intrascendente porque los argentinos lograron defenderse con mucha eficiencia. En el 43, Argentina en un latigazo con Di María conectaba con Messi. Estuvieron cerca de incrementar el marcador, pero en este caso Lionel fallaba en la definición. El 10 argentino en esa ocasión estuvo impreciso. En el agregado, Canadá estuvo cerca de conseguir el empate en un saque de banda, pero Emilio Martínez respondía mandando el balón a tiro de esquina. Terminaban los primeros 45 minutos con un marcador 1-0 a favor de los albicelestes. Comenzó la segunda mitad, todo se reanudaba sin cambios. El entrenador de Canadá confiaba en que sus jugadores consiguieran el empate. Necesitaban más contundencia de cara a la portería. La posesión y las oportunidades se estaban dando. Canadá no se revolucionó, al contrario, entraban más calmados y ordenados. Tenían un planteamiento muy claro que era soportar el ataque de los sudamericanos y de inmediato lanzar los balones largos buscando a los extremos, compensando un poco la falta de conexión que demostraron en los últimos minutos del primer tiempo. Las limitantes en cuanto a la calidad estaban mermando mucho las posibilidades de Canadá. Transcurrieron algunos minutos con una Argentina más consistente. Las oportunidades que se creaban los de Scaloni daban esa sensación de peligro en cada una de las ocasiones. Después de un intento de aproximación por la banda, le caía el rebote a Enzo Fernández, que disparaba sin pensarlo. Por la dirección y colocación del arquero parecía que podía atajarlo Crepó, y que eso solamente sería un trámite, pero un desvío de Messi provocaba el segundo tanto en el marcador. Era el primer gol del 10 en la Copa América. Hubo cierto momento en el que esto estaba en duda porque lo revisaron por fuera de lugar. Al final fue validado y subía en el marcador oficial.
El partido se desarrolló y en bastantes minutos no vimos realmente muchas acciones con dos equipos que estaban en polos opuestos. Argentina simplemente estaba llevando el resultado que ya era muy cómodo para ellos a un punto donde el pase a la final era un trámite absoluto. Canadá seguía atacando tratando de hacer algo más, aunque no eran capaces de encontrar esa claridad. Ningún jugador norteamericano probó jamás al Dibu con algún tiro de larga distancia. Y si a esto le agregamos que era muy difícil que llegaran con balón dominado a un mano a mano contra Martínez, hacía que las probabilidades de que Canadá se hiciera presente eran muy bajas. En el lapso final el desgaste físico de los jugadores era evidente. Uno de los que más estaba sufriendo esto era Rodrigo de Paul, que al mínimo contacto prefería fingir la falta para romper el ritmo del partido, manteniendo aún el control del tiempo y del encuentro. Llegó un momento en el que Koné se hartó en algún punto y le rebotó el balón al 7 argentino en el suelo, lo que le hizo ser acreedor a la tarjeta amarilla y a punto de que se hiciera una bronca en el campo. Pero no pasó a mayores y pudieron controlar ese momento de tensión. En la parte final, los de la hoja de Maple tenían jugadas de peligro, pero la falta de técnica y los nervios hacían que los canadienses simplemente no definieran con lucidez. Sobre el final, en el 90, los canadienses tuvieron el de la honra, pero volvían a fallar. El partido terminaba con una victoria bastante clara para Argentina y un pase a la gran final de la Copa América para el campeón defensor. En cuanto al partido en general, no fue tan emocionante como se pensaba, no vimos demasiadas acciones, pero hay ciertas cosas que debemos de rescatar de este partido. Lo primero es el digno papel que hizo Canadá en esta Copa América. Esta semifinal es un gran logro para esta generación que está progresando en cuanto al deporte. Tienen jugadores muy capaces. Es cierto que aún están limitados en ciertas posiciones, pero han mostrado un avance significativo, tomando en cuenta que algunos de sus jugadores militan en algunas de las mejores ligas del mundo. Y lo más importante, son tomados en cuenta para las plantillas titulares y un ejemplo claro es Alphonso Davies. Hay que darle este reconocimiento a este equipo de la CONCACAF que llegó bastante lejos. Llegó a complicar un poco a Argentina en los primeros minutos y eso es algo a considerar. Si siguen por este gran camino, en algunos años darán más pasos hacia el frente. Ahora, por supuesto, debemos de hablar de Argentina, aunque las conclusiones no son tan positivas para los albiceleste. Es cierto que están en la final y eso es meritorio, pero aquí la preocupación que debe de existir en Scaloni es que Canadá le llegó a crear ocasiones claras de gol. Y si no fuera por lo limitado que son los delanteros canadienses, estaríamos hablando que 2 goles hubieran entrado en la portería del Dibu Martínez. Porque existieron 2 ataques en que los canadienses no definieron de la mejor manera, además de que no probaron de media y larga distancia cuando llegaron a tener la oportunidad. Esta es un área en la que deberá de trabajar el técnico campeón del mundo porque tanto Colombia como Uruguay tienen un ataque mucho más efectivo. Hoy en los ataques a pura velocidad le ganaban bastante fácil la espalda a sus defensores, un déficit que es mortal en contra de las potencias sudamericanas que te acabo de mencionar, tanto Colombia como Uruguay. Ahora solamente queda ver quién es el otro finalista en esta Copa América de 2024. Ya tenemos al actual monarca, pero faltará ver si llegará la selección de Bielsa o tal vez James con este segundo aire puede trascender con su seleccionado nacional. Pase lo que pase, confiamos en que será un partidazo. Si te gustan este tipo de crónicas, dale like y suscríbete para que siempre estés bien informado sobre todo lo que tiene que ver con el mundo del fútbol. No olvides activar tus notificaciones para que sepas cuando se publica nuevo contenido al canal, porque como te he mencionado, los horarios varían bastante. Yo me despido, pero nos vemos en el siguiente video.